Buenos días a todos. Gracias. Es un placer veros. Y hemos estado fuera, Cindy y yo, un tiempo, y ahora estamos con vosotros otra vez. Y estamos muy agradecidos a Dios por vuestras oraciones. Es un tiempo difícil, diferente en nuestras vidas, porque vendimos la casa, todo es nuevo. Estamos viviendo en la casa de Cami, en cajas, pero bien, estamos viviendo. Entonces, sigues orando por nosotros, que tengamos muchas ganas de hacer la voluntad de Dios. Pues mira, hoy he decidido hablar de la verdadera gracia de Dios. Hay mucha, menos ahora, pero siempre es un tema candente entre los evangélicos, en qué consiste al alcance de la gracia de Dios. Y recuerdas, si has estudiado un poco teología sistemática, tienes redención, adopción, justificación, etcétera, etcétera, santificación. Y a veces algunas personas, cuando hablan de la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, a veces enfatizan demasiado la justificación y dejan la regeneración, la redención flotando por el aire, diciendo más o menos: esto es la razón que estamos estudiando esto hoy y luego voy a orar. Es porque dicen que, básicamente, dicen que una persona puede ser salvo sin cambios en su vida. Amén. Antes yo robaba. Sigo robando de vez en cuando, no tanto como antes, pero de vez en cuando sigo robando. Antes era un borracho. No bebo como antes, pero sigo bebiendo. Entonces es todo esto. Es un asunto en los años 80 realmente. En California, y tenemos una californiana aquí hoy por la mañana, Trish. John MacArthur escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, para dirigirse a este asunto. Entonces, marcó mi vida y la vida de muchas personas. Al principio decían: venderá 15,000 copias a su editorial. Luego vendió, yo creo que en el primer año, como 100,000, y ahora más de 1 millón de estas copias. Y si tienes oportunidad de leer el libro, el Evangelio según Jesucristo, es un buen libro. A lo mejor tú no vas a estar de acuerdo con John en todo, pero más o menos es un tratado bíblico del tema de la gracia de Dios y el no señorío de Jesucristo. Entonces, de esto vamos a tratar hoy por la mañana en Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por tu misericordia en nuestra vida. Gracias que has enviado a tu Hijo, que es la expresión más sublime de tu gracia, la encarnación de tu Hijo, viniendo aquí a la tierra a rescatarnos. Eso sí es gracia. Guíanos hoy, ayúdanos a entenderla mejor, para que podamos explicar a los demás y para que sepamos cómo vivir correctamente en este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, a ver si Ricardo lo tiene. Vamos a leerlo. Esta es la Biblia de las Américas, mi preferido, pero desde hace muchos años uso la Reina Valera, como aquí, que es muy buena traducción también. Y la nueva traducción viviente no está mal. Acaba de decir a Alejandra con sus estudiantes allí, quizás es mucho más accesible a su entendimiento la nueva traducción viviente. Pero dice Pablo: ¿recuerdas cuando tú ves en la Escritura un porqué? Significa que está explicando algo que acaba de decir antes, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, es pedagógico, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo
o en este mundo, estoy con la Reina Valera, en este siglo, en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quizás esta frase, no vamos a hablar mucho de ello, pero es uno de los versículos quizás más importantes cuando hablamos de la deidad de Jesucristo. Dice aquí, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y en el griego es lo que dice también. Es muy claro. Y entonces nosotros que creemos en la Trinidad, decimos, sí, Jesús es Dios. ¿Quién? Jesús, ¿quién? Una vez que fue encarnado y para traer la salvación a los hombres, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces esto es el texto y dice más o menos la misma cosa aquí en capítulo 2 de Tito. En el cristianismo observamos, yo quizás porque llevo muchos años en esto, observamos de vez en cuando la tendencia entre algunos de malentender la gracia de Dios. Algunos piensan de una forma un poco bíblica, no han pensado mucho en ello, ellos no han estudiado y pensado mucho en las vidas transformadas aquí en las Escrituras. Entonces sueltan cosas como, sigo viviendo mi vida como yo quiero, o malinterpretan la libertad cristiana. Cuando surge el tema de la gracia de Dios, algunos hermanos simplemente piensan en la palabra gratuito, ¿ok? Y solo piensan en eso. Y como es de esperar, salen con declaraciones, iba a decirlos hace un momento, como yo vivo como quiero, lo que me da la gana es lo que voy a hacer, soy libre de hacer lo que desea hacer y punto. Y no hay muchos cristianos realmente, cristianos genuinos, auténticos, que han sido renacidos de nuevo, que hablan así. Porque todos sabemos que Jesús es el Señor, tanto el Señor como el Salvador. Entonces, pero de vez en cuando sí vemos esto, pero en realidad la gracia verdadera inicia, y esto sí es importante, la gracia de Dios inicia, es el comienzo de la vida eterna, de la existencia de Dios viviendo en ti por medio de su Espíritu. Como dice en Romanos 5:5, Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que ha puesto ahí. Entonces, lo vemos allí y nos lleva a cabo, no termina. Empieza en aquel momento de la salvación y termina llevándonos a cada uno de nosotros a nuestra velocidad. Cada uno no somos iguales en todos, a una transformación, sí, entera y paulatina normalmente, culminando en ser como Jesucristo, el Señor y Salvador. Buenos días. Entonces esto es muy importante. Cuando Dios, es como Romanos 8:29, lo que Dios llama, como dice allí, voy a leerlo en vez de masacrar el pasaje con mi inglés. Pero dice allí, porque a los que antes conoció, está hablando de la predestinación, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es para todos los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces nunca deberíamos interpretar la gracia de Dios de una manera que pues yo voy a tomar una vacación en Valencia de estas cosas y
voy a beber unas cervezas y no sé qué. Bailar el no sé qué, porque yo no bailo mucho y soy torpe. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero, entonces, esto es una cosa de recordar. De curiosidad, ¿es posible exagerar o ensalzar demasiado la gracia de Dios? No. No. Lo que hizo Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, vamos a estar, como dicen los himnos, cantando hasta la eternidad cada día de la gracia de Dios derramado sobre nuestras vidas. ¿Por qué nosotros somos creyentes? ¿Por qué tú quisiste estar aquí hoy por la mañana? De 200 y pico mil aquí en Alcalá de Henares, aquí en esta iglesia, hay otras iglesias, pero somos pocos, ¿ok? De todos los 200. Y eso es porque Dios ha sido derramado sobre tu vida el favor inmerecido, ¿ok? Entonces es muy difícil de hablar de ensalzar demasiado la gracia de Dios. Esto es, y no estoy diciendo, no estoy intentando de nada minimizar el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores recalcitrantes, tercos, obstinados. Y tenemos que admitir esto, hay personas muy contra Jesucristo y contra el Evangelio de Jesucristo, contra el concepto de que Dios reina en tu vida. Todo esto no les parece bien para nada. Pero hay muchos que son perdidos, como yo, con 20 años, totalmente ajeno a estas cosas. No intentando hacer mal, yo lo hacía mal muy bien, naturalmente salía de mí. Pero digo, hay muchas personas que simplemente están perdidos, flotando, viviendo sus vidas, pero están separados de Dios y Dios va a juzgarles, ¿ok? Por sus pecados. Entonces, la gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios, cuando contemplamos la gracia de Dios hacia nosotros, a veces quedamos sin palabras. ¿Has estado en tu casa alguna vez cantando una canción que te gusta o escuchando? A mí me gusta escuchar a, ¿cómo se llaman estos de la iglesia? Sara y su marido. Jonathan. Entonces sí, me gusta escucharles y otros. Johnny Cash. También. Él cantaba. No. Una broma. La gracia de Dios es asombroso, extraordinaria, incomprensible, etc. Nunca debemos restar o disminuir de la gracia de Dios. Pero como decía, algunos hermanos suelen percibir la gracia salvadora sencillamente como gratuito. Y cuando estudiamos la Biblia lo vemos así. Pablo decía, pero hablando de su propia salvación. El que era agresor de la iglesia, el que perseguía a los cristianos, decía esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y sigue el pasaje, es maravilloso. Y también en Tito, en nuestro propio libro, dice aquí a partir del versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hay muchos pasajes, también en Romanos 5:1, por medio de quien hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, justo en medio de un pasaje que habla de la justificación. Amén. Allí la justificación de la fe es el tema principal
de todo el libro de Romanos, pero especialmente capítulo 4 y 5, etc. La gracia de Dios es maravillosa y asombrosa, pero tenemos que entenderlo bien. Por ejemplo, si tienes tu Biblia, deja tu mano en Tito. ¿Por qué Juan, guiado por el Espíritu Santo, cuando introdujo a Jesucristo, el Verbo de Dios, tú sabes que en versículo 1 dice, en el principio era el Verbo en el Evangelio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y luego saltamos siempre, no siempre, pero hoy sí, a versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, llena ¿de qué? Lleno de gracia y verdad. Y luego en versículo 16 habla de la gracia sobre gracia. Cuando tú piensas en la encarnación del Hijo de Dios, trayendo salvación, como dice en Tito, al mundo de los pecadores, es gracia sobre gracia. Amor de Dios, no sé, no triplificado, pero muchas veces, ¿no? Y versículo 17 repite, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La razón que Juan dijo eso es porque no debemos fijarnos solamente en un aspecto, una faceta de la salvación de Dios o el motivo de Dios, sino en lo que la Biblia revela. Y aquí siempre vas a ver gracia y verdad. ¿Ok? Las dos cosas. Porque no hay una competición entre uno al otro, solamente son como contrapesos. Dios derramando su amor sobre nosotros, pero los que rechazan a Dios y dicen, ala, ¿ok? No es bueno decirlo, pero ala, haz lo que quieres, Dios, yo no te creo en ti, no voy a seguirte a ti. Dios condena, dicen Juan 3, ya están condenados y siguen en la condenación hasta Apocalipsis 20, ¿no? Cuando se van a aparecer delante del gran trono blanco. ¿Ok? Entonces tienes gracia por un lado, ofrecido por medio de la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y luego tienes condenación. Entonces es algo muy importante. Aquí tiene que ver con los esclavos. En capítulo 2 de Tito suena raro, pero sabemos que había muchos tipos de esclavos en aquel entonces, ¿no? Sí. Y estos esclavos, algunos tenían muy buena posición socialmente, otros no. Pero es en versículos 9 y 10 que Pablo está exhortándoles, mandándoles realmente, que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, la última frase de versículo 10, por la manera en que responden a su jefe, o su amo en este caso, la manera en que trabajan, su honestidad, su integridad, todo esto. Y cuando termina con esta frase, la doctrina de nuestro Dios, Dios nuestro Salvador, es en esta frase que recalca el aspecto salvador de nuestro Dios. Es la que guiaba los pensamientos de Pablo, pensando, Dios nuestro Salvador. Lo hace en capítulo 1 también, Dios nuestro Salvador. En otros sitios, en 1 y 2 de Timoteo. Dios dio a su doctrina o enseñanza para que los hombres pudieran ser salvos. Dios es Salvador. Jesús, cuando nació, su nombre se llamará Jesús porque Él va a morir por los pecados de su pueblo. En aquel versículo en Mateo 1 de los judíos. La gracia de Dios es recibida o apropiada o asimilada, abrazada por la fe en las enseñanzas del Evangelio. La sana doctrina, y doctrina es nada más que la palabra de discalía, ¿no? Es enseñanzas, ¿ok? Normas, dogmas.
Declaraciones proposicionales, ¿ok? Es lo que es. Entonces, no podemos desvincular la gracia de Dios de la verdad de Dios. Yo sé que ninguno de vosotros estáis intentando hacerlo, pero a veces yo diría que siendo un poco sloppy, un poco no manejando bien la palabra de Dios, no siendo buenos obreros que manejan bien la palabra, la gente salen con muchas cosas raras y causa confusión entre el pueblo de Dios. En versículo 11 empieza la frase, la gracia de Dios se ha manifestado, y señala la realidad del hecho histórico, y he mencionado eso, y está hablando de la encarnación, ¿ok? Cristo se manifestó y su manifestación, epifanía, es para salvar al mundo. La gracia de Dios comenzó con la entrada de Jesús en este mundo, pero también incluye todo su ministerio. Aunque no paren siempre en la Biblia para explicar que incluido en esto es esto. Está hablando de la razón que vino a la tierra, la razón que el Padre envió a su Hijo. Y realmente la salvación y la gracia especialmente es cristocéntrico. Empezamos el pasaje hablando de su encarnación, terminamos casi el penúltimo versículo 14, hablando de ¿qué? De su regreso, su retorno. Glorioso. Uno habla de la gracia de Dios en la primera venida de Cristo, el segundo habla de la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo en su segunda venida. Este tema es cristocéntrico y no debemos intentar hacer otra cosa. Él vino para traer salvación a todos los hombres. Y para mí es uno de los mejores versículos para decir que nosotros no enfatizamos, sabemos en el cielo que solamente los elegidos van a estar allí, pero hay muchos versículos y esto es uno que parece muy claramente a todos los hombres, ¿ok? Cristo fue enviado desde el cielo expresamente para procurar la salvación de todo aquel que en Él cree. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es una oportunidad. Obviamente no todos responden al mensaje. Dios lo sabe. Y Tito también, el Espíritu Santo también, pero esto es importante. El Evangelio de la gracia de Dios. Pablo predica, y muchas veces cuando él hablaba del Evangelio, lo llamaban el Evangelio de la gracia de Dios. Porque a veces, dependiendo del día, a veces lo vemos de una manera u otra, pero Pablo en capítulo 20 con los ancianos de Éfeso, sí. Él decía, pues, mi misión es dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios nuestro. Uno de nuestras metas debería ser esto también. Y también, tú recuerdas el versículo en 2 de Corintios 8, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, espiritualmente hablando, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. Piensas en Filipenses 2, piensas en Getsemaní, piensas en la cruz, consumado es. Él se hizo pobre para que vosotros, los creyentes, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos espiritualmente. Quizás no ricos económicamente. Entonces hoy decidió de este pasaje, hay muchas cosas que puedo decir, pero la primera cosa es la gracia verdadera de Dios. Nos enseña cómo vivir. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios
como la palabra de Dios nos enseña. Si entiendes bien la gran misericordia que Dios ha derramada sobre tu vida, entonces entiendes a la vez que la meta de tu vida debería ser vivir para su gloria. Todos los creyentes necesitan aprender a vivir una manera santa. Y cuando yo hablo de la santidad muchas veces para a nadie salga de aquí pensando que estaba ahí, es ser como Jesucristo. No hay otro listón más alto. El listón más alto es Jesús, ser como Él. Esto es santidad encarnada en cuerpo y sangre y huesos y todo esto. La gracia de Dios manifestada en la salvación, como he dicho, ejerce un efecto pedagógico en la vida de los que han sido salvos. Es decir, la gracia de Dios no es algo estático, no es algo que te salva inicialmente en tu experiencia cristiana. Dios te salva, pero nada más. No. La gracia sigue enseñándonos durante nuestras vidas, después de ser rescatados por Dios y renovados por su Espíritu. Ella sigue instruyéndonos por medio de la palabra de Dios, la verdad y la gracia, cómo desarrollar la vida cristiana en este mundo. Existen dos maneras aquí en este pasaje que Pablo nos recuerda. Número uno, tenemos que aprender a decir no. ¿Ok? Hombres, pornografía, no. ¿Ok? Si antes era una persona mentirosa, mentiras ahora, no. Esto sale de Efesios 4, ¿ok? Si robas antes, no. ¿Ok? Tenemos que aprender, algunos de nosotros, que tenemos quizás una personalidad más maleable que otro. Tenemos que aprender a decir a ciertas cosas, no. ¿Ok? Es sencillo, porque vivimos en un mundo, como Pablo decía en Filipenses 2, un siglo, una generación maligna y perversa. Y Jesús caracterizaba su mundo en aquel entonces de la misma forma, casi usando las mismas palabras. Aquí yo creo que él hizo algo como malo, un mundo malo y perverso. ¿Ok? Entonces, vosotros entendéis esto muy bien. Hay cosas que no acercamos. La fornicación, el adulterio, robar, mentir, todas estas cosas. Los 10 mandamientos no hacemos. Mejor no. Ser muy firme en eso. Entonces, la gracia nos enseña eso. Pero la gracia, la vida cristiana no es solamente decir no a todo. A veces es cierto, creo, ¿no? Que la gente piensa que gente como Ricardo solo dice no. Puede ser que a veces soy un poco riguroso. Pero la gracia de Dios también enseña al creyente la necesidad de vivir de una manera sobria, que puede ser, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, usando la sabiduría de Dios, prudencia, mesura, pensando bien cómo debemos andar aquí. Justamente, obviamente, hablando de nuestra propia justicia, deberíamos olvidarnos muchas veces de otras personas, pensar en cómo voy yo con Dios. Y luego, piadosamente. La palabra piadosamente tiene que ver con ser como Dios. Piedad, ¿ok? Dios nos ha habilitado por su Espíritu Santo vivir así. No es imposible. ¿Okay? Y deberíamos vivir la vida. No simplemente diciendo no a todo, sino andando con Cristo en este mundo de la mejor manera que podemos hacer. Los verdaderos creyentes que han sido renacidos de nuevos y renovados interiormente por el Espíritu Santo,
todo esto ha sucedido para andar en vida nueva, ¿ok? Como dice en Romanos 6. Siempre usamos con los que van a ser bautizados. Según Efesios 4, la vida nueva consiste en vivir una vida conforme a la santidad y el carácter de Jesucristo. Es ser como Jesús. Número 2. Además de que la gracia verdadera nos enseña cómo vivir, pero la gracia verdadera nos da, según nuestro versículo 13, esperanza. Esperanza de la segunda venida de Cristo, pero para perseverar. ¿Cuántos años hemos estado esperando la venida de Cristo? 2000 y algo, ¿no? Y muchos años. Y los ateos más radicales les gusta tirar esto en nuestra cara. ¡Ah, Jesús no va a venir! Es igual como en segundo de Pedro. Dicen la misma cosa. Nieguen el regreso de Cristo. Tu Salvador nunca regresará. Pero todos los creyentes ahora, en este tiempo del mundo y antes también, necesitamos esperanza para seguir a Jesucristo en este mundo, ¿no? Y esto es la palabra aguardando, es la palabra deseando ardientemente su regreso, ¿no? No sé si he puesto aquí. El mundo en el que vivimos empaña, niegue, menosprecia el glorioso retorno de nuestro Señor. Nuestra supervivencia depende de tener una firme confianza en el regreso de Jesús. Esto es nuestra esperanza. Cada primer domingo del mes que celebramos, la cena del Señor, ¿no? Y decimos, como dice en el versículo, el último versículo allí en 1 de Corintios 11, dice aquí en versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es nuestra esperanza. Todas nuestras vidas se basan sobre el regreso de Jesucristo. Y tener una esperanza ardiente de recibir al Señor y darle alabanzas y estar en su gloria, contribuye a nuestra salud espiritual. A veces la gente dice, pues, la gente que tiene sus ojos siempre, a lo mejor usan este adverbio demasiado, pero siempre en los cielos no hacen nada aquí en la tierra. No es cierto. Algunos de los hombres que han alcanzado más en la vida tenían sus ojos puestos en Cristo todo el día. Moisés, por ejemplo. Pablo, el otro. Y en nuestras vidas también. Deberíamos estar diariamente esperando con ganas que el Señor reciba la gloria que merece. Para el creyente es la esperanza bienaventurada. En cuanto a nuestro Señor, es la manifestación de su gloria aquí. Y esto es lo que deberíamos estar esperando. Deberíamos anhelar este momento. La tercera cosa, además de la gracia de Dios, la gracia verdadera, según este pasaje, nos enseña cómo vivir y luego nos da esperanza para perseverar y no tirar la toalla. Pues la gracia verdadera purifica, aquí le usa dos palabras, redimir y también purificar, pero realmente está hablando de capacitarnos, habilitarnos para... ¿Qué hacen los creyentes? Buenas obras. Jesús decía en Mateo 5, en el Sermón del Monte, quizás la expresión más extensa de su teología, el Señor Jesucristo decía esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchos versículos que hablan de buenas obras. Todos los creyentes necesitamos
ser fructíferos, como en Juan 15. Deberíamos producir buenas obras. Es algo muy natural. ¿Qué hizo Jesucristo para redimirnos de toda iniquidad, según este versículo? Pues tuvo que ofrecerse como sacrificio voluntario en la cruz de Gólgota. Y no vemos, yo se me olvidó el L o algo pasó, no sé, pero cuando piensas en estos pasajes en los evangelios, espero que nunca ves a Jesús como, oh, no, casi corriendo para escapar de la cruz. No. Deberíamos ver a nuestro Señor corriendo hacia la cruz, subiendo a la cruz. Ponnos aquí, rápido. Tengo que terminar la obra de mi Padre, mi misión. Esto es nuestro Señor. Sufrió la justicia de Dios. Dios derramó su ira sobre Él por nuestros pecados, no por su pecado. Entonces debemos entender esto de nuestro sacrificio voluntario, vicariamente muriendo por nosotros. Él se dio a sí mismo, una frase muy importante cuando hablamos de la redención, por nosotros. Él es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que murió en mi lugar, en tu lugar. Él fue nuestro sustituto, Él pagó nuestra deuda. La gracia del Señor Jesucristo nos capacita y motiva, celosos de buenas obras, ¿no? Termina versículo 14. Para producir buenas obras para la gloria de Dios. Habla de motivos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo la gracia de Dios nos ayuda? Pues nos habilita y nos da ganas de vivir así. Resumiendo todo, estamos hablando de entender la verdadera gracia de Dios. En 1977, cuando Dios me salvó en octubre, yo era un chaval de 20 años, no había leído recientemente nada de la Biblia, ni cuando era niño. Sí, fue monaguillo y sabía algunos credos y cosas así. En la confirmación tenía que memorizarlos, etcétera, etcétera. Pero no conocía a Dios para nada. Y hablando de todo esto, en el momento de salvarme, yo estaba solo durante unas horas leyendo un libro y no sé la palabra cross-examinando, Miguel. Cross-examinar lo que dice la Biblia con otro libro. Esto es lo que estaba haciendo. No lo creía. Yo decía, estas cosas de que Jesús murió por mí, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe, como dice en Efesios 2, etcétera, etcétera. Yo sabía que era pecador, eso no era difícil, pero no tenía ni la mínima, no tenía ninguna idea de la gravedad de mi pecado delante de Dios. Okay. Pero lo que quiero decir con todo esto es en ese momento, hablando de la gracia y el señorío de Jesucristo, cuando me enseñaron a arrodillarme y orar a Dios lo que quería, lo que dentro de mi ser yo quería hacer, nadie estaba forzándome. Yo sometí a la señorío de Jesucristo. Yo creo que cuando hablamos de Jesucristo y la gracia de Dios, siempre hablamos de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Tengo que admitir, no tenía un ápice, nada de la sensación de la grandeza de Jesucristo. Sabía que podía salvarme. Sabía que quería ser salvado. Sabía que Él había pagado el precio de mis pecados. Pero tengo que admitir, en aquel momento no. Gracias a Dios, justo unos días después de esto, empecé a estudiar
el conocimiento de Dios, Dios Santo. Pero en la encarnación de Jesucristo, lo digo aquí para que nadie malentiende lo que digo sobre la gracia de Dios. En la encarnación de Jesucristo es la expresión más sublime de la gracia de Dios, nuestro Salvador. La manifestación de su gracia comenzó con la entrada de Jesús en este mundo, pero incluye su vida, muerte y resurrección. Es muy importante. Y para nosotros los creyentes o los inconversos, hay algunos aquí hoy que quizás tú no conoces a Dios. No tienes una relación personal de Dios porque no has abrazado a su Hijo. No estás confiando en su Hijo para no solo su futuro, pero para su salvación ahora. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo para salvarnos? Fue enviado en una misión para salvar las personas que respondieron que sí, sálvame Dios, que clamaron a Dios, perdóname, cámbiame, necesito ser cambiado. Este tipo de personas. Cristo fue enviado desde el cielo para procurar la salvación de todo aquel que en Él cree. Y para nosotros los creyentes, la próxima vez que pensamos en la gracia de Dios, no pensamos solo como solemos pensar, yo he perdonado a la gracia de Dios. Ok, que es verdadero, pasado, presente y futuro. La obra redentor de Cristo es grande y llena de gracia. Y Dios sí nos perdona y nos ama. Somos sus hijos. ¿Ok? Pero deberíamos recordar, para equilibrar la gracia de Dios en nuestra mente en un poco, que nos enseña cómo vivir una vida santa, que la gracia verdadera nos da esperanza para perseverar. Si estamos... El resto del grupo de la iglesia está a 4,000 kilómetros delante de nosotros. Debemos pensar en nuestras vidas. La gracia verdadera también nos capacita para buenas obras. ¿Okay? Y esto es lo que queremos hacer aquí en Alcalá de Henares. Queremos vivir de tal manera que, como los esclavos de aquel entonces, que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, etcétera, nuestras palabras adornen la sana doctrina de nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Y queremos hacer buenas obras también, para la gloria de Dios, no para nosotros, los cristianos, no es nuestro motivo, lo hacemos para la gloria de Dios. Espero que algo que he dicho hoy te ayude a anhelar ser una persona llena de la gracia de Dios. Llena de la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Hay muchas veces la palabra que lo vemos en el Antiguo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es bondad. Dios bondadoso, Dios que abrió nuestros ojos para reconocer nuestra maldad. Y a la vez, no solamente para abrir nuestros ojos para entender que éramos perdidos y que estamos perdidos y que Dios tenía toda la justicia para condenarnos, pero también a la vez, Señor, quitaste la cortina para que pudimos entender quién es Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y esto sí es gracia. En personas perdidas, personas que no tenían realmente, no estaban buscando a Dios, porque la Biblia dice en Romanos 3 que nadie busca a Dios, Señor. Entonces, gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias por tu misericordia. Queremos vivir para tu gloria el resto de nuestros días. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí a hacerlo esta semana. Y si hay alguien aquí hoy que todavía no entiende el Evangelio, convénceles, Señor, convénceles por tu Espíritu de la realidad de Jesucristo, de su misión a la tierra y de su capacidad, Señor, de su grandeza suficiente para quitar sus pecados y
conformarles según su imagen para tu gloria. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.